Hola con todos, bienvenidos a la segunda parte de mi video anterior, en el cual les pude comentar un poco de mi historia con las pastillas para combatir el acné. Así que hoy les quiero contar un poco más de mi historia, profundizar un poco más de qué es lo que me sucedió con estas pastillas. Pero sin antes comenzar, pedirles que se suscriban a mi canal, que le den like a este video si les gustó. Y también me ayuden compartiendo este video, me ayuda muchísimo con las personas que puedan suscribirse a mi canal. Ahora sí, para comenzar, les voy a contar un poco. Yo hace aproximadamente 3 años y medio empecé un tratamiento para combatir el tema del acné. Cuando yo comencé este tratamiento, no sabía obviamente, cuando yo comencé este tratamiento, llevaba 5 meses ya tomando esta medicación, cuando me empecé a sentir un poco mal, empecé a tener ciertos mareos, náuseas, sobre todo en las mañanas. Así que me empecé a asustar un poco porque pensé que podía estar enferma o que las pastillas estaban ocasionando en mí algún tipo de malestar. Así que un día estaba conversando con una compañera del trabajo cuando le comentaba que me sentía mal, que ese día había llegado con muchas náuseas al trabajo, incluso había vomitado, y en la conversación ella me dijo: ¿no será que estás embarazada? Eh, Así que el momento que me lo dijo, se me hizo algo imposible. O sea, no estaba en mi mente realmente nada de eso. Pensé un millón cosas más, alguna enfermedad, alguna cosa, pero nunca se me vino a la cabeza nada sobre un embarazo. Pero como me surgió la inquietud y la duda, decidí ese mismo día irme a comprar una prueba de embarazo. Pero otra amiga me dijo: ¿sabes qué? No te la hagas hoy mismo, mejorástela a las primeras horas en la mañana. Dicen que es más efectivo el resultado si lo haces así. Así que me esperé a la mañana siguiente y me hice la prueba de embarazo, la cual me salió positiva. Obviamente nunca he creído mucho en estos temas y por la situación, la noticia que era, no quise creer, así que decidí mejor sacar una cita en el médico y hacerme directamente un eco. Dije, bueno, pues si es que es un hijo en un eco, va a salir directamente y no habrá ningún tipo de duda. Así que recuerdo que en ese entonces en mi trabajo me daban un break en la mañana y el lugar donde yo me hacía los exámenes era muy cerca de ahí, así que decidí en este break irme a hacer este eco. Recuerdo que cuando estaba en la camilla, ¿no? Me estaban empezando a hacer el eco. La doctora me dice: ¿por qué motivo se está haciendo el eco? Y le dije: quiero saber si estoy embarazada. Me acuerdo, sí, movía, no sé qué. Cuando después me dice: sí, tiene 11 semanas, 6 días de embarazo. La noticia realmente me impactó demasiado. Fue un shock. En ese momento no supe ni cómo reaccionar. Escuché ya los latidos del corazón de mi bebé, pero no sentí más que pánico, miedo. Estaba en una etapa de mi vida en la que no estaba lista para tener un embarazo, para tener un hijo. Estaba estudiando, trabajando, tenía otras prioridades y justamente había terminado la relación
con mi enamorado, así que no podía creerlo. Cuando salí de ahí, lo primero que hice fue llamar a mi hermana. Ella ha sido siempre mi confidente y quien siempre ha estado conmigo en todo momento, así que es lo primero que hice. Recuerdo que cuando le llamé me dijo, no te puedo creer, no me estás molestando, me estás mintiendo. Y le dije, no, nunca jugaría con un tema tan delicado como este. Le dije, es en serio. Y recuerdo me dijo, solo veámonos en el almuerzo y ahí hablamos. Realmente ese día fue bastante difícil. No sabía cómo asimilar la noticia de lo que me estaba enterando. Era muy, muy, muy difícil. Pensaba en qué iba a ser de mi futuro, mis estudios, cómo le iba a comentar a mis padres esta situación y cómo se lo iba a comentar a mi ex, al padre de mi hija. Era un cúmulo de emociones muy difícil de explicar, muy difícil de entender lo que pasaba, incluso para mí, lo que pasaba por mi mente en ese momento. En ese momento ni siquiera se me ocurrió, nunca se me cruzó por la mente la medicación que yo estaba tomando, simplemente fue la noticia y con eso sentí que mi mundo se acababa, se derrumbaba. Después de eso, obviamente, empecé a ir al médico. Me fui donde mi ginecóloga, que era en ese momento. Cuando fui donde ella, lo primero que me dijo en los chequeos, cuando le comenté que estaba tomando una medicación, lo primero que me dijo fue, Viviana, que hay un alto, alto porcentaje de que tu bebé pueda tener algún tipo de malformación por la medicación que estabas tomando. Cuando me enteré de eso, o sea, cuando ella me dijo eso, realmente todavía no asimilaba, no sabía qué hacer. Así que por mi mente también cruzó la idea de abortar. No estoy de acuerdo con el aborto tampoco, ¿no? O sea, no es algo que tampoco nunca he sido partidaria de esto, pero en ese momento sí se cruzó por mi mente. Por la situación en la que yo estaba pasando, porque estaba sola a la final, o sea, aún no sabía, nadie sabía más que mi hermana. Y por lo que me decía la doctora, no encontraba otra salida. Después conversando con mi doctora me dijo que no era posible tampoco la idea de abortar porque el embarazo ya estaba muy avanzado y eso ponía en riesgo también mi vida. Así que decidí continuar con el embarazo, decidí continuar y empecé con mis chequeos médicos. A la par tenía el miedo de cómo contárselo a mis padres, sobre todo a mi papá, que siempre fue mucho más duro y yo mismo sentía que iba a ser una gran decepción para él enterarse que estaba embarazada y que obviamente no fue algo planificado ni bien pensado. Igual se lo comenté a mi ex, al padre de mi hija. Tampoco obviamente estaba con él, ni por esta razón decidimos regresar, simplemente estuvo presente para la primera parte del embarazo, pero presente pero separados, cada uno seguía con su vida. Así que pues cuando decidí contárselo a mis padres, recuerdo que fue primero los primeros días hasta contárselos y poder asimilar todo esto fueron días muy, muy, muy difíciles. Yo recuerdo en el trabajo, no me arreglaba, lloraba todo el tiempo. No me sentía bien, no me sentía lista, no me sentía preparada. No sabía si iba a poder ser una buena madre y tenía mucho miedo de que pudiera tener algún problema mi hija. Así que
bueno, los primeros meses, los primeros días fueron realmente muy, muy fuertes, muy difíciles. Decidí y escogí de fecha el 1 de enero para contárselo a mis papás. ¿Por qué tomé esta fecha? Porque le pedí la ayuda a un primo mío muy, muy allegado. Lo quiero como un hermano, así que le dije que él me ayudara a contárselo a mis papás. Recuerdo que el día que fue, con el pretexto de darle el abrazo de feliz año a mi papá, cuando estábamos en la mesa y ya llegó el momento de contárselo, recuerdo que estaba muy nervioso él y yo me sentía muy culpable, muy mal de ponerlo en una situación tan incómoda. Pero cuando se lo conté a mi papá, realmente sabía que iba a ser muy, o sea, fue una noticia muy, muy fuerte. Yo incluso, mi papá empezó a llorar y mi mamá también, y sentí la decepción que había causado en él, el dolor tan grande que le había causado al contarle esto. Eh, Así que, pues bueno, él se enojó mucho, mucho conmigo. Yo no le dije nada más porque entendía que estaba bien, ¿no? O sea, que yo entendía que era una noticia muy fuerte de digerir y que a la final como papá no hubiera querido que las cosas se den de esa manera con su hija y lo entiendo totalmente. Así que después de esa noticia fue súper difícil los siguientes días. Yo seguía con los chequeos, con el miedo de saber si es que en algún punto íbamos a encontrar algún problema con el bebé. Y continuamos, estaba yendo a los chequeos, seguía estudiando, seguía trabajando y empecé o sea, no sabía cómo aún asimilar. Había gente, recuerdo, que me cogía la barriga y me decían, qué bonito la pancita, qué chévere, no sé qué. Y yo odiaba que me cojan la barriga porque todavía no asimilaba, no entendía la situación, todo parecía realmente que no estaba pasando, parecía una pesadilla más que nada, y que la situación que yo estaba viviendo en ese momento, lo que yo sentía era algo que no debería ser así. O sea, si es que uno está esperando un hijo, tiene que ser con toda la alegría del mundo, en un hogar formado, feliz, planeado. Y no era mi situación para nada. Estaba sola, estaba triste, decepcionada de mí mismo por no haber tomado decisiones correctas, enojada también porque al no haber pensado bien las cosas y no haber actuado de una manera adecuada, una manera correcta, eh, podía causarle un grave problema a mi hija por la medicación, como les comenté, que tomaba. Así que era un montón de emociones, un montón de sentimientos encontrados. Y bueno, pues hay mucha más historia que les voy a seguir contando en mis siguientes videos. Que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba mi siguiente video, que le den like y también que lo puedan compartir para que pueda llegar a muchas más personas. Me ayudan muchísimo de esta forma. Los espero en mi próximo video.